Con la aparición de la pandemia causada por el COVID-19, uno de los campos más afectados obviamente fue el campo de la salud, pero también trajo consigo muchas oportunidades en los procesos de innovación y uso de nuevas tecnologías que ayudan y ayudarán a los centros hospitalarios y profesionales de la salud en hacer la vida más fácil a los pacientes. Dentro de estos procesos de innovación está la medicina de precisión, que tiene un enfoque emergente para el tratamiento y prevención de enfermedades. Lina Williamson es una profesional colombiana con experiencia en el sector Health Tech con base aquí en Boston, a la cual la conocí en la Universidad de Harvard. Lina es la fundadora de la empresa TMA Precision Health, que es una compañía de plataforma de servicios y tecnología de atención médica de precisión y que tiene como visión hacer que la atención médica personalizada sea accesible para todos. Conversamos en este episodio con Lina Williamson de las ventajas de la medicina de precisión en la actualidad y cómo esta se presenta como una gran oportunidad durante el COVID y el post-COVID para los centros hospitalarios, para las empresas aseguradoras, para los profesionales de salud y sobre todo en busca del beneficio del paciente. Tal como lo mencionaba en la introducción de este episodio, estoy en una conexión con Lina Williamson, a la cual conocí en la Universidad de Harvard en una reunión que hubo de colombianos, que fui gratamente invitado, donde ella expuso a qué es lo que se dedicaba en la actualidad, cuál era su emprendimiento, no emprendimiento, sino es una realidad, la empresa que ha formado. Ella también está basada en Boston, igual que yo. Y nada, le doy la bienvenida después de muchos avatares para poder hacer la conversación. Y te doy la bienvenida, Lina. ¿Cómo estás? Gusto de tenerte finalmente en mis podcasts. ¿Cómo estás? Bien, hola Juan Carlos, muchas gracias por invitarme y gracias por la paciencia que finalmente pudimos encontrar esta fecha. Ay, no, finalmente. Lina, yo te conocí, como lo mencionaba, en la Universidad de Harvard, donde expresaste mucho cuál era tu background profesional, qué es lo que estabas haciendo, el tema, estás muy metida en el tema del Health Tech. Para que nuestros oyentes te conozcan un poco más, comparte con nosotros brevemente cuál es tu background profesional y a qué te dedicas en la actualidad. Bueno, mi nombre es Lina Williamson. Yo nací y crecí en Colombia, pero fui educada en Suiza. Entonces yo primero fui entrenada en medicina veterinaria. En medicina veterinaria solamente practiqué muy poco tiempo porque me fui a investigación. Luego me mudé a medicina, me pasé a medicina humana, donde hice un PhD en dermatopatología en Suiza. Y luego de ahí pasé a Novartis y en Novartis empecé en salud animal y me pasé otra vez a salud humana. Cuando me enviaron, empecé en Suiza, donde manejaba la parte animal en dermatología y luego pues me trasladaron a Boston, donde básicamente me enfoqué en identificar innovación que pueda ser fácilmente desarrollada dentro de la empresa para medicina humana. Y entonces ahí fue cuando empecé a trabajar con todos los académicos a nivel mundial. No, interesante. Yo te he venido siguiendo y he venido analizando cómo es tu perfil y tu trabajo y estás muy metida en el tema de la educación dentro de los hospitales y con estos líderes de opinión. Lina, tú acabas de mencionar una palabra muy interesante, la innovación en la tecnología. Ahora más aún con el tema del coronavirus está tomando mucho más fuerza, ¿verdad? Hay muchos proyectos que están yendo mucho más acelerados, valga la redundancia, por el efecto del coronavirus, ¿no? Ahora más aún. Pero sin embargo, tú estás muy enfocada en el tema de la Translation Precision Medicine. Comparte con nosotros cuál es este concepto. ¿Cómo lo definirías tú? Pues la medicina de precisión, hay varios conceptos y te voy a contar el concepto desde nuestro punto de vista, desde la empresa. Para terminar con el cuento, ahora que empecé después de Novartis, pasé al hospital de Brigham and Women's Hospital en Harvard y ahí fue donde implementé todo el desarrollo, la parte de desarrollo de innovación. Y muchos de estos, de la forma como básicamente la medicina de precisión, son técnicas y herramientas que te ayudan a identificar, desde mi punto de vista, cuando estaba en Novartis y en el Brigham, a identificar quién responde a una terapia específica antes de reclutarlo dentro de un estudio clínico. Entonces, básicamente, tú haces un preanálisis de la enfermedad del paciente, de dónde vive el paciente, a qué está expuesto, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a esto y a las propiedades de las moléculas o de lo que estés evaluando como terapia de tratamiento, como alternativa de tratamiento,
puedes hacer algunos análisis o muchos análisis o pocos análisis, depende del caso, para identificar si ese paciente responde en realidad a esa terapia. Entonces, básicamente es aumentar del 20 a 30% de probabilidad de todas las drogas que se han desarrollado, básicamente funcionan en 20 a 30% de los pacientes al 100%. El resto funcionan más o menos. La medicina de precisión lo que te hace es aumentar eso casi hasta el 86%, que ha sido el porcentaje en nuestras manos. Lina, sin embargo, para estos procesos hay una diferencia en la diferencia entre Precision Medicine y Precision Healthcare. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Porque los dos son procesos innovativos para obviamente tener personalizados para llegar a como tú dices, de 20 irte a 80. ¿Cuál es la diferencia entre los dos para enfocados en el paciente? Ya, en la mayoría para la mayoría de personas, la medicina de precisión son las herramientas y la mayoría de personas lo identifica con herramientas genéticas, con análisis genéticos y pues eso es cuando tú hablas de medicina de precisión, la gente inmediatamente se enfoca en genética. La salud de precisión, que fue una terminología que empezamos a usar nosotros, se refiere a lo que hablaba antes, no solamente la composición de la enfermedad en el paciente y lo que está pasando realmente relacionado a la enfermedad, pero con el ambiente. Entonces, la salud de precisión es la combinación de lo que pasa en el cuerpo del paciente y en el mente pero además de la mente del paciente y el ambiente. Entonces, es cómo controlar y cómo evaluar todo eso para poder llegar a una conclusión más acertada. Exacto. Ahora, esto, sin embargo, va a ayudar mucho al desarrollo de los estudios clínicos, ya sean doble ciego, placebo, comparado, etc. Y los estudios clínicos juegan un rol importante. Y estos estudios clínicos obviamente se tienen que desarrollar en los centros de investigación, en los hospitales. Y es importante que cuente con una aceleradora de innovación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es importantísimo. Primero que todo, mira, te voy a decir, es un tema de logística. Si básicamente cuando yo estaba en Novartis, cuando yo estaba en el lado del comprador, me di cuenta que lo que las farmas necesitaban son moléculas o nuevas posibilidades de tratamiento que estén ya de-risk, lo que significa que ya han sido comprobadas que funcionan en humanos. Y eso es súper difícil de hacer en la academia, de donde viene la mayoría de las invenciones. Los hospitales juegan ese papel, y sobre todo los hospitales ligados a una facultad de medicina o a la academia. Son hospitales académicos que se llaman en inglés Academic Medical Centers. Claro. Esos hospitales cuentan con el link entre la academia y los pacientes. Entonces son perfectos para básicamente incrementar el valor de la propiedad intelectual de lo que se ha desarrollado dentro de la universidad a las aceleradoras en los hospitales, y las aceleradoras lo que hacen es que evalúan esa innovación directamente dentro al uso del paciente y también la posibilidad de comercialización, lo que por ende aumenta significativamente el valor de la propiedad intelectual. Entonces, para eso es, en mi opinión y en mi experiencia, la importancia y la clave de tener aceleradoras dentro de un hospital. Estos en mi país, en Perú, les llaman los institutos de salud, ¿no? Es ya cuando tienen un nivel mucho más alto que un simple hospital. ¿Cómo han sido recibidas, por ejemplo, el tener la aceleradora dentro del hospital, en tu opinión? Porque ha sido obviamente un cambio disruptivo que normalmente los hospitales no lo tenían anteriormente, o quizá lo tenían pero no le daban la importancia, y ahora lo tienen. ¿Cómo ha sido la recepción de los médicos, de los pacientes, el tema de reclutar? ¿Cómo ha sido en tu opinión? Pues te voy a decir que la primera fase fue difícil, y sobre todo pues porque estaba trabajando en el sistema de Harvard, donde pues básicamente son los líderes mundiales en muchas cosas, y llegas tú con nuevas ideas y como, bueno, ¿y tú? Exacto. ¿Tú qué? ¿Qué me vas a enseñar? Y la verdad, mi estrategia fue empezar a trabajar con los más renombrados, prolíficos en emprendimiento, exactamente, con los mejores de los mejores. Y si yo lograba demostrarles que trabajar con mi equipo y con la aceleradora era mejor que hacerlo ellos solos, obviamente pues ganaba la credibilidad, y así fue. Lo que produce la aceleradora son más manos. Los médicos en este momento, y sobre todo los médicos que son investigadores al mismo tiempo, clínicos, que ven pacientes, que hacen estudios clínicos, que tienen laboratorios, ellos solamente tienen tiempo de pensar en el paciente y en la investigación.
ellos en realidad no tienen ni tiempo, ni ganas, ni motivación de hacer toda la parte legal, la parte comercial, la parte de que les quita, porque les quita tiempo el monitoreo, el tracking. Tiempo. Esa es la parte logística de los estudios clínicos que viene después. Claro. La aceleradora lo que hace es que te prepara para llegar ahí, y para llegar ahí tienes que enfrentarte con la FDA, tienes que escribir, pasar todos los temas legales y de ética. Claro, Entonces la aceleradora lo que hace es darle manos al investigador para justamente acelerar ese proceso, llegar a tener todas las aprobaciones, los protocolos que estén bien hechos, y luego pasa en el Brigham teníamos una clínica que se llama aún el Center for Clinical Investigations, donde se hacen todos los estudios clínicos desde fase 0 hasta fase 4. Y esa clínica básicamente es como si pasara de un departamento a otro en una empresa, ¿ya? Porque una vez pasas el protocolo a la clínica, tienes que seguir todas las recomendaciones legales, éticas y de salud, claro, y de seguridad claro, al paciente. Exacto. Entonces esto tiene que estar básicamente en una burbuja y armado de forma tal que el paciente esté todo el tiempo seguro con el estudio clínico. Claro. Entonces, por eso lo dividíamos como en dos grupos. Interesante. Ahora, vamos a ir en detalle. Háblame un poco más de tu compañía que se llama TMA Precision Health. ¿Cuándo la fundaste? ¿Cuál es el objetivo principal que ustedes tienen? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las fases? Porque todos sabemos que estos procesos de investigación demoran el monitoreo, etcétera, la data, que se va entrando el tema de la ética, que entra a tallar mucho en los estudios clínicos. Cuéntanos un poco acerca de TMA. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuáles han sido los objetivos? ¿Qué acción vas a tomar ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus? De que de repente no estás trabajando desde casa, el tema de los pacientes. ¿Cómo vas a enfrentar eso? Bueno, TMA nació en el Brigham, no en el Brigham, pero desde el Brigham y desde Harvard. Básicamente, TMA es la combinación de todo el proceso que te acabo de explicar de aceleración de empresas, pero la enfocamos después, al comienzo, cuando hicimos el piloto de ese programa, hacíamos evaluación de todo, medical devices, o equipos médicos, terapéuticas, biológicos, etc. Luego nos enfocamos solamente en medicina de precisión cuando se nos unió Matthew Might, que era el asesor estratégico del programa de medicina de precisión del presidente Obama. Yeah. Yo conocí a Matt, y como yo también soy un paciente con una enfermedad rara que se llama Ehlers-Danlos Syndrome, cuando yo me acerqué a él desarrolló un software, y todo es básicamente digital, telemedicine, pues ya, que en esa época pues él desarrolló ese software para poder evaluar pacientes y llegar a un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Ese software se evaluó, nació en la Casa Blanca, luego salió de la Casa Blanca, se fue a la Universidad de Alabama, donde Matt está ahora dirigiendo el programa de medicina de precisión, y donde se empezó a utilizar con más o menos 400 a 500 pacientes en la población de Alabama. Entonces, una vez básicamente agarramos ese proyecto, le aplicamos la parte de aceleración que yo armé en el Brigham, y consolidamos una empresa que se llama TMA Precision Health, que es básicamente, TMA Precision Health nuestra misión es cambiar la forma como se hace medicina, y yo creo que el COVID nos aceleró significativamente hacia esa época. Claro, lo que queremos hacer, y tenemos muchos visionarios en mi equipo, yo quiero decir aquí que yo soy la menos competente o con lo menos visionaria. No, sí, la gente que tengo en mi equipo, mi chairman es Callum McRae, que es un visionario increíble, y con ellos nuestra misión siempre es cambiar la forma de hacer medicina, de enfocarse, en lugar de ser una medicina reactiva, de ser una medicina reactiva, quiero decir reactiva hacia los síntomas clínicos o signos clínicos, para hacer realmente una medicina investigativa, una medicina que se enfoca en el paciente como un target, en el paciente específico e individual. Entonces, aplicamos básicamente nos unimos y salimos del Brigham y armamos TMA Precision Health, que tiene 3 componentes. La primera parte es el software, que es como nuestra herramienta principal, que ya pues te lo expliqué. La segunda parte básicamente el proceso es el software. Trabajamos con enfermedades raras, ultra raras y difíciles de diagnosticar o difíciles de
Entonces, si hay un médico, por ejemplo, en un hospital, y ya estos pilotos los vamos a arrancar en Colombia y en México, si hay un médico que tiene un paciente con una enfermedad difícil o que le está causando muchísimo costo al hospital, porque esto es importantísimo, que las enfermedades más costosas para el sistema de salud son las enfermedades raras. Se pueden llevar hasta el 86% del costo. Increíble, claro. Entonces, esas son las que agarramos. Los médicos contactan con nosotros evaluamos el caso con los médicos, el médico tratante siempre sigue siendo el médico tratante, nosotros trabajamos directamente con ese médico, con una junta médica que tenemos acá de expertos a nivel mundial, también analizamos los casos y nuestra herramienta básicamente nos va dirigiendo y nos va diciendo si el paciente necesita más ayudas diagnósticas o si ya está diagnosticado, qué tipo de tratamiento le podemos dar. Lo interesante, sobre todo para países como los nuestros en Latinoamérica, es que el software analiza datos de todas partes del mundo que ya estén básicamente peer reviewed, que ya estén analizados y que estén publicados. Y las soluciones, empezamos por soluciones básicas que van desde productos naturales hasta reposicionamiento de drogas que ya estén en el mercado para poder hacerlo mucho más fácil y para poder hacerlo más safe, más seguro. Más seguro, claro. Más seguro para los pacientes, porque ya tenemos información de seguridad básicamente analizada y aprobada, y es mucho más fácil manejarlo desde el punto de vista regulatorio, porque esos estudios clínicos que tenemos que hacer en el caso que tengamos que desarrollar una nueva molécula, nosotros en TMA somos una familia de empresas en las que hemos o invertido o colaborado, y cada una de esas empresas está especializada en algo. Claro. Entonces, por ejemplo, necesito diagnóstico genético para un paciente, entonces me voy hacia mi empresa asociada que es exclusiva genética. Yeah. Exacto. Entonces, así funcionamos todos como en una red, y de esa forma pues le podemos dar el análisis y la cobertura y podemos crear nuevos tratamientos. Ahora, si creamos nuevos tratamientos en terapias individualizadas, tenemos que hacer estudios clínicos que se llaman N=1, N igual 1. Claro. Es un estudio clínico individual. Para eso hay unas regulaciones específicas con las que trabajamos directamente con la FDA y con la Escuela de Ciencias Regulatorias de Harvard, porque esto es nuevo también desde el punto de vista regulatorio. Entonces, al mismo tiempo estamos ayudando a la FDA y a otros a evaluar pacientes individualizados y aprobar terapias para un solo. Claro. Y sabes que algo que he estado notando, Lina, es que todo esto de la medicina y con la innovación ligado, el objetivo, me parece, es que mejorar la calidad de vida del paciente, tratar de que use las menos drogas posibles, sino que sea muy personalizado y que la experiencia del paciente sea lo más satisfactorio posible, en este caso a través de la precisión en los resultados de los research, etc. En off, tú me comentaste que habían tenido buenos resultados en México, creo, si gustarías compartir como caso de estudio, no sé si siéntete libre. Pues no te puedo comentar mucho, pero lo que sí te puedo decir es que que obviamente el piloto del software se hizo, como te comenté, en Alabama con aproximadamente 500 pacientes, lo seguimos utilizando. En Alabama es una organización sin ánimo de lucro que está ligada a la universidad. Y en TMA Precision Health estamos creando la parte de comercialización. Básicamente lo que hacemos, cómo vamos a hacer para facilitar el acceso a ese software y a todo ese proceso a la población en general, porque ahora hoy en día la medicina de precisión es bastante élite. Yo con enfermedad rara y obviamente todo esto está basado también en mi experiencia como paciente con enfermedad rara. Cuando tú tienes una enfermedad como la mía, tú tienes que ver 50,000 diferentes doctores de especialistas que además se enfocan solamente en su especialidad y no hay una conexión. Entonces, y por eso es que es difícil de tratar, porque es un síndrome que tiene diferentes presentaciones y cada uno lo mira con un enfoque demasiado cerrado. Esto nos ayuda a manejar al paciente completamente. Tenemos otras herramientas también para manejar la información del paciente y que el paciente sea el dueño de la información. Bueno. Esa es la idea, o sea, es no solamente enfocarnos en el punto principal, sino también ver cuáles son los beneficios que el paciente va a obtener. Como tú dices, el médico, si tú te estás sufriendo en un síndrome raro,
ha sido, por ejemplo, el internista, ha sido el gastroenterólogo, ha sido el alergista, el inmunólogo, y todos tienen una diferente forma de ver y tratar. Con estos tratamientos personalizados y de precisión, pues van a ayudar al viaje del paciente, a ese proceso. Lina, una pregunta, ¿cómo tú ves? Si bien es cierto, no tenemos una bola de cristal, no somos magos ni nada por el estilo, pero ¿cómo ves tú el futuro de la medicina post-COVID? Sí, pues lo que te estaba diciendo, COVID básicamente fue como un trampolín para nosotros porque pues de un momento a otro nos volvimos muy relevantes con el tema de evaluar pacientes remotamente. Entonces, pues afortunadamente para nosotros logramos recibir más fondos y pues ya estamos avanzando, pero realmente el COVID lo que nos hace fue que si ya estábamos empezando entrando a la era de la revolución de la medicina no reactiva, la telemedicina, la inteligencia artificial, Natural Language Processing, lo que hicimos fue que de un momento a otro esa es la herramienta que hay que utilizar para hacer. Entonces, ahora eso es más relevante, todo el mundo está listo a hacerlo, viste, de un momento a otro Zoom es HIPAA compliant, Google es HIPAA compliant y ahora pues claro, gracias al COVID, desde esto de vista, yo creo que nos aceleramos de forma tal que ahora tenemos muchísimas más herramientas para poder manejar los datos de los pacientes y poder ser más eficaces en la medicina. Entonces no hay mal que por bien no venga. Y obviamente pues hemos aprendido, fue una curva de aprendizaje bastante rápida durante los primeros meses de COVID porque nosotros también estábamos preparando los hospitales de Harvard como miembros del equipo de Harvard. Entonces ahí también aprendimos todo lo que necesitábamos. Es más, tuvimos una publicación, hay una publicación con somos 30 investigadores que hicimos una publicación en Harvard que va a salir pronto, aún no sé, pero igual ahí vamos a explicar todo cómo lo hicimos desde el punto de vista tecnológico. Entonces... No, y esto como reforzando lo que dice Lina, esto del COVID nos obligó, entre comillas, a estar más... un paso más adelante, no, 100 pasos más adelante y actualizarnos en todo para el beneficio, obviamente en este caso en tu campo del paciente. Lina, no sé si tú tienes algo más que agregar, ¿dónde pueden contactar con ustedes para más información, tanto en Latinoamérica, que es una región que esto le va a ayudar mucho para reducir los costos en los hospitales, en las clínicas, para ayudar al médico, sobre todo a hacer su trabajo diario, a las enfermeras, introducir mucho más el tema de la tecnología, del health tech en su trabajo diario? ¿Dónde pueden contactar con ustedes? Sí, nos pueden contactar. Nuestra página web es www.tma Precision Health y ahí hay un área de contacto donde nos pueden mandar email. Ahora, lo que quiero adicionar es que el beneficiario no solamente, obviamente es el paciente, el médico y el hospital, como lo dijiste tú, pero en realidad el mayor beneficiario es el asegurador. El asegurador, porque el asegurador lo que hacemos nosotros es bajar los costos significativamente. Claro. Imagínate que en lugar un paciente que sea diagnosticado rápidamente no necesita 10 MRIs durante su vida o CT scans que son carísimos, entonces el costo se reduce significativamente. Entonces nuestro modelo de negocios es trabajar directamente con las aseguradoras y compartir la reducción de gastos. Entonces básicamente nosotros estamos haciendo pilotos ahora con aseguradoras y hospitales y pues si nos escucha alguien interesado me encantaría hablar, donde estos pilotos básicamente con los hospitales demuestran cómo funciona nuestra herramienta, cómo podemos trabajar y demuestran la reducción de costos para luego entrar en una discusión con las aseguradoras en el país donde estemos haciendo los pilotos. Y al final también se me olvida mencionar a España, que con España también estamos haciendo pilotos. O sea, con la comunidad hispana, pues porque yo soy colombiana y la presidenta y fundadora y decidí que esto tocaba arrancarlo en Latinoamérica con las poblaciones vulnerables. Exacto, y es ahí donde es la gran oportunidad para ayudarlos a estos pacientes. Y qué interesante lo que mencionas, ¿no? Es como una cosa, Lina, sí, va de la mano, ¿no? El tema de trabajar con los médicos, pero también tiene una reducción en los copagos, en los coseguros y todo eso, que a la larga, pues en un paquete general sale carísimo. En este caso, en las enfermedades muy raras o específicas. Lina, te quería agradecer por tu tiempo. Sí, no, muchísimas gracias por la invitación y tengo muchísimo más. Aquí me puedo quedar una hora contándote todo. Yo sé, de repente es una oportunidad para otro episodio más. Lina, muchísimas gracias. No, a ti por la invitación y pues finalmente, ¿no? Y ya sabes que estoy a tu disposición si quieres hablar de otros temas también. No, yo sé, y aparte vivimos en la misma ciudad. Lina, muchísimas gracias. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.